saludo, estimados hermanos, espero que se encuentren bien, dentro de lo que cabe. Bueno, hoy un día más de campaña para trabajar con los misterios, la naturaleza, la creación, los espíritus. Pero bueno, estaremos hoy hablando un poco, un avance de lo que son los verdaderos sistemas de adivinación ancestrales, los cuales, de esos verdaderos sistemas de adivinación, pues se crearon otros sistemas que trataron de abreviar, porque los verdaderos sistemas de adivinaciones, esos primeros que descubrieron esos ancestros de Andilé, pues eran bastante complicados y llevaban mucho tiempo, y por eso era la razón por lo que prácticamente ellos se demoraban en ocasiones hasta un año para sacar conclusiones finales, como podemos decir, y después comenzar de nuevo. Y de esos sistemas, pues fue donde surgieron esos de abreviar, como son los ejemplos, los caracoles de la regla de Ocha, el écuele, los chamalongos de Palomonte y las conchas, y otros sistemas que utilizan otros tipos de datas, podemos decirle así, o brujos. Usted ve que tiran una cantidad de elementos, y pueden ser 11, 12, 21, los tiran, y usted ve ahí muchas cosas que componen los elementos esos que tiran, y ellos entonces los tratan de interpretar, pero eso abrevia. ¿Qué significa? Que cuando usted abrevia en estos casos y no va a lo ancestral, al sistema de adivinación ancestral, pues lo que le van a estar hablando es simple y llanamente de lo que está sucediendo en el presente, a lo mejor un poquitico atrás y un poquitico adelante. Esa es la razón por lo que en ocasiones no se puede llegar a más allá, y es por lo que, ejemplo, en predicciones que se hacen en la regla de Ocha, por ejemplo, y otros que lo hacen de forma numerológica, y otras astrales y demás, etcétera, pues simplemente pues no adivinan. El 95% de las cosas no salen. Pueden salir algunas, y en otras ocasiones ni sale ninguna. Y cuando suceden es porque eso está destinado a que siempre suceda. En todas las temporadas, en todas las épocas hay ciclones, huracanes, siempre suceden los volcanes, siempre suceden los temblores, y así. Eso es lógico. Ahora, cuando usted va a una persona, ya en sí, en una, podemos decir, entidad específica, y usted va a profundizar en el destino de esa persona, porque esa persona está presentando un cuadro o algún tipo de fenómeno que se está tratando de lograr ayudar a esa persona a través de nuestras creencias y de los poderes y los secretos de la naturaleza y la creación, porque ya con esa persona no se puede hacer nada más. Ya muchos otros han tratado de ayudarlo y no tienen remedio, pues
si se va de verdad al sistema ese bien antiguo, pues entonces ahí es donde en realidad se buscan dónde están los verdaderos defectos, dónde están los fallos. Y a eso, pues, le podemos llamar posmodernidad, en nuestros tiempos, pues, oráculo mayombe, o un oráculo. Puede decirle oráculo ancestral, oráculo africano. Se trata de un oráculo. Y un oráculo es lo que viene marcando. Es como de algo así semejante a la hora. Que el reloj ta, 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 del tiempo no se detiene. Y posiblemente, y es, claro, está viable, de que la palabra oráculo venga de hora. Oráculo. Y no voy a desglosar la palabra porque está compuesta por una un poquitico extraña, que no es extraño, pero la palabra está ahí feíta. Acuérdense, oráculo. Entonces, aunque eso tiene un significado científico, pero bueno. Bien. ¿Qué pasa? ¿Y por qué eso toma tanto tiempo? Bueno, en la parte donde tiene que ver con la parte que tiene que ver con esa de el tiempo, que toma el tiempo para poder investigar de verdad profundamente. Cuando ampliemos un poco más sobre eso, porque eso es muy dificultoso, eso yo no lo voy a poder explicar totalmente. Me metería años aquí, porque a mí me ha tomado años, empeño ahí, esmero, en lograr eso. Pero cuando ya usted lo logra, ya es como algo automático. O sea que ya desde que usted está viendo los primeros signos, ya usted sabe prácticamente qué es lo que viene. Ahora, esa explicación más profunda yo la voy a publicar en la parte de miembros. Parece que aquí existe una sección de miembros, que usted se puede unir ahí a miembros, y ahí es donde nosotros profundizamos más todavía a las personas que realmente tienen el interés de verdad de tener los conocimientos de verdad bien compartidos de nuestras prácticas y nuestras creencias. Claro está, hay quienes no pueden, pero bueno, lo lamentamos, pero esto está dispuesto así, y ya lo he explicado porque bien. En realidad, esos descubridores, esos ancestros, por decirle así, descubridores y ancestros, porque yo estoy totalmente convencido de que eso no lo descubrió nadie aquí, ni lo descubrieron nuestros ancestros, pero yo lo defino así para darle por lo menos un sentido. Yo más creo que eso fue traído, llegó aquí de otros mundos, lo trajeron y en un momento determinado pues le dieron indicaciones, o ellos estaban aplicándolos y hubieron quienes estaban ahí, aprendieron y después se filtró. ¿Cómo pasó? No lo sabemos, pero de que sí existe y está ahí, existe. Ahora, que lo sepan interpretar, esa es otra cosa. Que hay quienes lo conozcan, esa es otra cosa. Y nótese de que cuando estamos hablando del oráculo mayombe, hay por ahí paleros o tatas o lo que sea que tienen un tablero que algunos lo usan y lo tienen lleno de rayas y de cosas. Hay unos que los compraron en sabe de dónde y otros
que ellos mismos lo han trazado con tizas y eso, y ellos ahí tiran y están adivinando y qué sé yo, hermano. Pero lo que sucede con esto es de que el verdadero tablero, que cuando se utiliza uno solo, tiene una forma muy peculiar de saber si eso está de verdad, consagrado y fundamentado bajo las dimensiones que rige ese sistema de adivinación. Ahora, ¿por qué? Porque resulta ser que en realidad son 21 tableros. No es uno, son 21. Y entre esos 21 hay 12 que traen interpretación. Y automáticamente del 12 brinca al 17. Entonces, lo que es el 13, 14, 15 y 16 es desconocido. Tienen un trazo que no significa nada. Entonces, el 17 ya sí tiene trazos de indicaciones. 18, 19, 20 y el 21 tienen trazos. Recuerde, del 1 al 12 tiene trazos. Los otros, lo que es 13, 14, 15 y 16 no, y el resto, hasta 21, sí tienen trazos. Significa que habla. Ahora, cuando ya usted es un conocedor de esto, y le voy a decir que yo comencé a aprender el sistema de este oráculo en varias facetas. O sea, unas están marcadas en la libreta azul famosa que yo les hablo en otros videos, pero no estaba completo. O sea, le faltaban partes a esos señalamientos, podemos decir, porque es por pedazos, ya le dije. Hay una parte que es un tablero, hay otro que pertenece al otro tablero, hay otro que pertenece al otro tablero. Entonces yo comencé a investigarlo realmente para aprenderlo cuando yo tenía 21 años. Fue cuando ya le tomé interés. Entonces yo creé o trabajé o preparé el primer tablero. Y ese primer tablero entonces lo fui marcando. Basado en lo que ya yo había adquirido, que yo sabía. Entonces me dediqué a estar rastreando por ahí, por otros pueblos, por allá por el Perico, Matanza y lugares así, e irme a contactar con ancianos, pichones de estos de hongos y de lucumices y todas esas cosas. Y yo le comenzaba a hacer preguntas y ellos conversaban conmigo y me hacían cuentos. Entonces, como a ellos les gustaba hablar bastante, hacer el cuento, yo lo dejaba que hablaran para yo ir analizando y captando. Entonces yo tenía una libreta que yo iba anotando. A la misma vez que iba adquiriendo conocimiento de ellos, pues también iba tratando de buscar las partes que le faltaban a esos tableros. Entonces algunas yo las logré interpretar y las incorporé a los tableros, porque resulta ser que entonces de un tablero pues salía un segundo tablero y después salía un tercer tablero y así. Entonces había que ir pintando todo eso y cuadrando toda esa situación. Entonces yo allá en Cuba era un poco difícil eso, porque no habían materiales suficientes y entonces usted no podía estarlo haciendo con la tiza ni con cascarilla ni nada de eso, porque se borraban. Y allí no había uno donde guardar las cosas ni almacenarlas que no te las tocaran, porque ustedes saben las situaciones que existen en Cuba de las viviendas y demás, etcétera. Y entonces yo lo que hice fue que comencé a trazarlas en una libreta, en cada hoja
la fui trazando. Yo quería tenerla en tablero para practicarla, para trabajar en los tableros. Pero se me trabó la cosa, se trabó el bolo, entonces fui a la libreta. Bien. Y entonces se trabó. Vaya, bueno, esto aquí, entonces ahí es donde vienen lo que se llaman las indicaciones, las revelaciones que me fueron dando a mí los espíritus superiores o ángeles. Comenzando por Esteban 1. Recuerden, porque hay personas que me han escrito ahí que si Esteban, que si el otro Esteban, y una serie de Esteban que por ahí no, este es Esteban 1. El espíritu superior ángel que a mí me asiste desde que yo nací y tuve entendimiento es Esteban 1. ¿Quién era Esteban 1? Fue Papa Vaticano, fue asesinado por los pretorianos por orden de los cardenales africanos negros, no los blancos. Significa que mire ahí donde eso ya hablé en otros videos, pero bueno, no, esto no se trata de eso, sino de la adivinación. ¿Qué sucede con esto? Entonces él comenzó a brindarme lo que se llama la información que iba faltando, y ahí yo la fui incorporando hasta que llegué a los 21 tableros. Pero ya cuando llegué a los 21 tableros, ustedes saben que los espíritus te van dando las cosas poco a poco, a cuenta gota, y se demoran a veces cuando se tratan de estos tipos de casos. Bien, cuando ya yo tenía los 21 tableros, yo dije, bueno, pero yo no, ¿cómo voy a venir yo ahora a adivinar aquí con 21 tableros? Bueno, pues es que así era como funciona. Los ancestros, en vez de hacerlo en tablero, porque cuando ellos no tenían a lo mejor los medios de hacer eso tampoco, pues ellos lo hacían en el suelo. Entonces tenían un área tremenda donde ellos iban marcando en el suelo esas marcas, tipo tablero, pero en el suelo. ¿Qué es lo que sucede? Que ellos tuvieron que crear un lugar donde si llovía o pasaba algo, no se desbarataran lo que ellos estaban marcando, lo que estaban calculando ahí, o lo que ellos querían saber, porque ellos eran los que tenían que decirle al alafi o al rey o a quien fuera ahí, el jefe, que eran todos creyentes, que es lo que estaba destinado para adelante. Se iban a vencer las guerras, se iban a venir desgracias, catástrofes, si los dioses estaban bravos, qué es lo que tenían que hacer para entonces ellos estar en gracia con los dioses y recibir la merced de ellos, y todas las creencias. La cuestión era un sistema adivinatorio que no fallaba, pero precisamente en aquellos tiempos, primero no se le aplicaba a las personas, sino que era una cosa global, general. Después fue que entonces, con los siglos y las décadas y todas esas cosas, pues entonces se fue aplicando directamente a las personas. Porque el alafi o el jefe le pedía al brujo que le dijera su destino, qué es lo que estaba pasando, porque él sospechaba a lo mejor de traiciones, situaciones, guerras. Entonces ya no solamente era una cuestión global, sino que ya se concentraba en el propio jefe. Por lo tanto, ahí es donde los pillos, ya sabe cómo son las personas, se dieron cuenta, o sea, los que no son bobos, se dieron cuenta de que la adivinación también te podía hacer a la persona. Y entonces comenzaron a pedirle
a esos brujos que le dijeran a ellos. Y ahí es donde surge lo que se llama la consultoría, o sea, la consulta. Pero imagínense ustedes lo complicado que era la jugada esa. Entonces, ¿qué es lo que sucedieron con los siglos, con los años? Todo esto es una cosa de siglos y años, que fue avanzando y se fue adaptando a otro sistema. Entonces, ahí fue donde cayeron en el tratar de adivinar rápido, es decir, lo más rápido posible. Una consulta, media hora, 30 minutos, una hora, lo que fuera. ¿Y qué es lo que pasó? Pues los tableros lo fueron reduciendo, lo redujeron, disculpe, a uno solo. Entonces, ¿cómo uno solo? Bueno, pues buscaron las partes más importantes de todos los tableros, que era lo que normalmente ocurría a diario en las personas, y lo fueron adaptando a un solo tablero. Y entonces lo dividieron el tablero en las partes que hablaban, menos las 4 que eran mudas. O sea, significa que eran 21 los que hablaban, pero usted le quitaba 4, pues 17 eran los que quedaban, 17, 18, 19, 20, 21. ¿No? Bien. ¿Qué pasa? El centro, entonces, lo hicieron insignificante. Insignificante quiere decir que era misterio, era mudo, no hablaba, no se sabía qué quería decir. Entonces, para dividir las coordenadas, señores, pues entonces ellos hicieron unas marcas para dividir las coordenadas. Y ese oráculo, entonces, se hablaba y se tiraba según la necesidad y según lo que se estaba buscando. Si eran con 7 elementos que se tiraban, o 11 elementos que se tiraban, o 17 elementos que se tiraban. Era en dependencia de qué es lo que se iba a ir buscando. Bueno, ya entonces esto ya amerita una explicación un poquitico más profunda, porque del centro no hablaba y qué fue lo que marcaron para acá y para acá, y eso es para allí, para miembros. Porque ya aquí ya se necesita hacer un poquitico más de explicación para que, aunque no logren conocer bien lo que es el sistema de adivinación, porque eso lleva estudio y mucho tiempo, bueno, pero por lo menos lo que es el básico, que es el que se utiliza uno solo, bien marcado, y entonces ahí se aprende ya a adivinar a través de ese, que ese es de verdad el original. ¿Qué cosa es lo que hago yo cuando se tranca el bolo, como vulgarmente decimos? Bueno, cuando la cosa yo la estoy tratando un caso muy difícil, que tiene que ver con situaciones personales en la persona, en la salud, en cosas horribles, en situaciones ya bastante delicadas, en personas que tienen una maldición, que están malditas y perseguidas por alosis, demonios, y viene una maldición de generaciones en generaciones y demás, y etcétera. Ya eso no es una cuestión de un caracolito, ni de un écuele, ni de un chamalongo, ni nada de eso. Ya es eso, hay que ir ahí, porque incluso hasta lo que se llama la adivinación que viene a la mente, esa que te hablan los espíritus, también no tiene el alcance que tiene esto. ¿Por qué? Porque el espíritu de la persona, el encarnado, es un espíritu que a veces tiene una reacción en un momento determinado y está debilitado. Él no tiene la suficiente fuerza para transmitirle a otro espíritu, porque los espíritus no saben nada de usted si es que su espíritu no le da autorización a él a que él lo vea espiritualmente y le pueda
servir de portavoz para hablarle a la persona que está afectada. Si no, si fuera así, pues todos nosotros supiéramos la vida de todo el mundo aquí. Si es por cuestiones de espíritu. Sin embargo, con este sí. Con este ahora yo cojo a cualquier persona, a quien sea, y hago una operación que se tiene que hacer secreta, que es la que me da a mí la puerta de entrada, me brinda la llave de entrada para yo poder llegar a esa persona, y ahí es donde utilizo el oráculo y voy para adentro, Pero si se complica mucho aquí, veo que este no es suficiente, pues entonces yo voy al segundo, marco el segundo. Y puede que llegue a una situación en la que yo esté en un lugar, en un salón como este, y esté yo en el centro, y yo tenga los 21 oráculos en sus posiciones, y ya yo ahí voy, entonces ya yendo de aquí, este me tira para el 16, este me tira para el este. Acuérdense que cuando él habló y me tiró para el 16 es mudo. Entonces al ser mudo tiene otra jugada que hay que hacer, que es para poder ir al próximo. Pero no al próximo, que es el 17, es a ver a quién lo manda. Por eso es que cuando están colocados todos los oráculos y se está consultando con todos los oráculos a la misma vez, los 21, sí tienen que estar colocados entonces los que no hablan. El sistema de adivinación más grande, poderoso y más preciso que existe es ese sistema de oráculo ancestral. Que sí habían personas ancestrales que lo conocían. Y se fue perdiendo, Yo tuve la suerte de adquirir de personas físicas vivas una parte, la otra de lo que fui investigando con personas físicas vivas, y la otra de revelaciones. Y ahí es donde está lo que se llama el exacto y perfecto oráculo de adivinación ancestral, que viene del más allá. Ahora, nosotros somos personas que escuchamos cómo los espíritus se identifican con nosotros. Yo me llamo fulano de tal, y yo soy fulano de tal, y yo vengo de tal época, o yo viví así, yo soy así, yo soy este y yo soy aquello. Ahora, y esto es para otro tema futuro, ¿será verdad que él es el que está diciendo? Ahí se los dejo. Que Dios solo fin Alá Olod Dumare lo bendiga a usted y a toda su familia.